dinamizar la economía de muchos transportistas. Estamos hablando de más de 100 millones de bolivianos que van a ser inyectados a la economía del autotransporte. Estamos hablando de alrededor de 77.000 beneficiarios. No queremos escuchar que exista mal uso de recursos por ninguno de los actores que vaya a administrar. Queremos que se administren todos estos recursos con total transparencia y que el beneficio vaya a ser realmente una satisfacción para todas las familias de los transportistas que son parte del aporte que hacen y que buenamente han dejado estos recursos para que podamos disponerlos a partir del día de hoy. Si bien la pandemia es nuestra prioridad, en un par de días el ministro de Gobierno va a relanzar una serie de programas que se han evaluado, en los que se han detectado temas que no estaban bien hechos, que se los está ajustando, vinculados a seguridad pública. La seguridad ciudadana es un tema prioritario para el Gobierno. Mientras vamos recaudando dinero, vamos a ir habilitando camas, es decir, iniciamos con 100 camas. Y en el caso de que nosotros lleguemos a habilitar las 600 camas con 2 meses de operación que son necesarios por lo menos, más la compra de los materiales de bioseguridad, más la compra materiales de seguridad para todos los médicos que se pueda en Santa Cruz, más las pruebas rápidas y los medicamentos, el presupuesto que tenemos aproximadamente es de $2 millones, y por eso apelamos a la población en general y a los empresarios para que puedan apoyarnos en este proyecto tan humanitario y tan solidario, ¿no?, que es importante hacerlo. No, pues no se quejan, no podemos hacer nosotros nada igual. Algunos exigen que decimos hasta más allá, pero no se puede avanzar más ya, pues. Cobija tiene 460, Porvenir 22, Puerto Rico 1, Volpebra 11, Gonzalo Moreno 1, Filadelfia 11, Santa Rosa 1, total 507. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a este hora 23, día número 96 de la cuarentena en nuestro país, y ya lo sabe, seguimos aquí adelante. Ojo, hoy ingresa un frente frío a toda Bolivia y va a afectar particularmente a la región oriental que está todavía en algunas zonas de Santa Cruz, del Beni, con el agua hasta determinada altura, casas inundadas, realmente muy complicado. Se les ha dado una advertencia incluso a quienes son productores agrícolas a que tomen todos sus recaudos para evitar que sus cosechas sean dañadas. Tenemos importantes entrevistas en esta noche, atención, porque va a estar con nosotros en un instante más el ministro de Hidrocarburos, hablando acerca de ese programa para ayudar, para reactivar al transporte, después de conocerse justamente ayer este programa económico para reactivar la economía nacional. También vamos a estar con el ministro de Educación, por supuesto, hablando, sí, de las pensiones. Y algo que usted estaba esperando. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo, gracias también por el apoyo, también por las críticas, claro que sí, se reciben bien. Vamos a hablar, señores, también del dióxido de cloro. Bienvenidos. A ver, la idea es la siguiente: plan para cambiar la matriz energética del transporte dentro de la reactivación económica. Vamos a conversar justamente con quien hoy ha dado este anuncio importantísimo, el ministro de Hidrocarburos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Miriam, un gusto de compartir con ustedes esta hora de la noche y con todo Bolivia, una alegría. A ver, cuéntenme, porque sé que ha estado hablando con algunos dirigentes importantes de la Confederación Sindical de Choferes. ¿Qué le han dicho de cómo ha nacido esta idea para poder ayudarles? A ver, Miriam, les quiero comentar que Bolivia sabe que hay una entidad que se hace cargo de lo que es la transformación energética del parque automotor de gasolina a gas natural vehicular. Sí. Y este es un programa que ya data de algunos años atrás. Bueno, esta entidad ha tenido la virtud de incorporar dentro de su esquema económico
un fondo que por ley obviamente se recauda a través del carguío de los autos que están transformados a GNB, para poder ir a crear un recurso que pueda ir renovando esa matriz energética. Resulta que ha estado paralizado un buen tiempo este programa y se ha prácticamente bajado en su intensidad, porque lógicamente hay cada vez menos demanda de transformación de vehículos. Pero resulta de que el fondo ha crecido mucho, es un fondo que ahora tiene una buena cantidad de recursos, alrededor de 40 millones de dólares, hablamos de 280 millones de bolivianos, que es un fondo que ahora está ahí a disposición de todo lo que es esta entidad de conversión de la matriz energética. ¿Qué estamos haciendo ahora? Una parte de ese fondo que está ahí en custodia de la entidad debe continuar con el trabajo que ha estado haciendo, es decir, debe continuar transformando esa matriz, pero ahora va a tener una característica mucho más interesante. Se va a incorporar un nuevo elemento que es un kit que le llaman de quinta generación. Antes se ponían de segunda y de tercera generación, ahora es un kit de quinta generación, que es el equivalente, para quienes saben de motores, a la inyección. Es decir, antes se hacía un cambio de carburador para que funcione a gas. Sí. Ahora se va a hacer un inyector de gas para que pueda optimizarse, incluso va a ser mucho más económico el funcionamiento del vehículo. Pero además hay algunas otras sugerencias que se están haciendo que tienen que ver con mejorar la condición del servicio que se les da en esta transformación, de aumentar las posibilidades de este incremento de trabajo. Y el pedido del autotransporte es que una partecita de ese recurso también pueda ir a mejorar el equipamiento de sus vehículos. ¿Qué significa esto? Que se está generando una opción de un recurso a través de alguna financiera que administre este recurso, donde el transporte pueda recurrir a un pequeño crédito. Ese pequeño crédito es necesariamente invertido en equipamiento de ese vehículo para prestar un mejor servicio, repuestos para su vehículo, para mejorar el servicio y para mejorar la seguridad del vehículo, o en su caso algún elemento de bioseguridad que le garantice prestar el servicio en las condiciones de pandemia en las que nos encontramos, en los momentos de flexibilización de las cuarentenas. Es decir, creo que se está empezando a innovar alguna alternativa bajo un trámite normativo que tengamos que hacer, pero creo que el transporte, con esto, que es el propietario prácticamente de ese fondo, va a poder acceder a este recurso para reactivar su economía. Claro, Miriam, obviamente. El transporte ha sido uno de los sectores más golpeados en estos encierros. Todos han sido golpeados, todos hemos sido golpeados. Y claro, el transporte no ha podido en muchos lugares ni siquiera iniciar sus actividades. Están en una situación tan crítica que necesitan del esfuerzo de las autoridades, y este va a ser uno de los mecanismos que va a empezar a reactivar la economía del autotransporte. Ahora, me llama la atención algo que usted ha mencionado, ministro. Se ha dado en los últimos años una menor demanda de transformación en los vehículos. ¿Por qué? ¿A qué se ha debido aquello? Bueno, yo creo porque ya gran parte del parque automotor está transformado. Por un lado, muchos de los vehículos que se importan en la actualidad tienen que ver ya con un proceso de transformación que se los realiza en origen y ya llegan transformados, y finalmente porque ya ese mecanismo de segunda y tercera generación no está siendo muy expectable para los transportistas. Hay que entrar ya a una modernidad del funcionamiento de estos aparatos, y ha llegado la hora de que
den el salto de la tercera generación, que es donde están, a la quinta generación, que es donde se hace la inyección de gas, y eso significa mayor optimización de recursos y mejor funcionamiento del vehículo. Ahora, hay una realidad también en nuestro medio, dentro del parque automotor, y especialmente tanto del autotransporte como también del transporte público, es que hay una gran mayoría de nuestros choferes que tienen todavía vehículos ya con una determinada antigüedad. ¿Estos vehículos igual van a poder optimizarse con esta transformación? Bueno, en parte van a tener un capital inicial que lo están definiendo ya en sus mecanismos internos. Sí. Van a tener un capital que les va a permitir mejorar primero el funcionamiento y la operación de su vehículo. Y por qué no pensar en que puede ser una base o un complemento para poder cambiar ese vehículo con algo más nuevo y que le permita trabajar en mejores condiciones. Eso es importante. De este fondo que usted está mencionando, he escuchado que va a ser más o menos un 77,000 las personas que van a ser beneficiadas, ¿no es cierto? Porque se les va a dar un préstamo de este mismo fondo que usted está mencionando. Más o menos como para cuándo ellos van a poder ya acercarse, preguntar, solicitar ese préstamo. A ver, son 77,000 beneficiarios directos. Sí. Estamos hablando de 300,000 afiliados al transporte, que es parte de todo este emprendimiento del gas natural vehicular. Entonces estamos hablando de que este es uno de los sectores que va a tener una gran alternativa de inyección de recursos. Esto, una vez que se pongan de acuerdo en los mecanismos, los montos, inmediatamente vamos a seguir nosotros con el procedimiento normativo. Será una resolución ministerial, tramitaremos algún decreto por ahí, identificando la fiduciaria, que ellos deben identificarla, no la vamos a hacer nosotros, todo lo van a trabajar a través de un directorio que manejan ellos, y bajo transversales de transparencia muy claras que las hemos pedido el día de hoy, porque nos interesa que se maneje de una forma muy transparente y eficiente el fondo. Yo creo que lo estaríamos haciendo en un par de semanas. Podríamos tener la posibilidad. No quiero dar fechas exactas porque depende mucho de los procedimientos internos que ellos mismos puedan tener para poder avanzar ágilmente al acceso al crédito. Claro. Respecto al trabajo del cambio de cilindros y de todo lo que es el otro beneficio, se ha iniciado ya. O sea que ya en este momento se están trabajando cambios, transformaciones, se está siguiendo algunos procedimientos para hacer una recalificación de cilindros, estar modificando cilindros que en algunos casos ya no estén seguros para el mercado. O sea, se está ya iniciando todo un trabajo que tiene que ver con eslabonamiento de diferentes actores, desde el transportista, el que vende el repuesto, el que realiza, el que opera la transformación, una mano de obra que por ahí se está movilizando en todo Bolivia y que se ha reactivado a través de todo este programa y que va a recibir obviamente una inyección de recursos económicos inmediatamente. Tengo que consultarle lo siguiente: ¿es para el autotransporte, para el transporte público, para el transporte sindicalizado? ¿Para quiénes es concretamente? Hay un directorio que manejan los asociados al transporte libre y el transporte público. Sí. Entonces tienen ahí una participación en función de la normativa ya existente y lógicamente ellos la manejan a través de un directorio. Así que prácticamente todo el transporte que está dentro del programa de la transformación es el que va a administrar este recurso a través de sus mecanismos de administración interna. Ahora, es muy pronto para preguntarle más o menos tiempos o los plazos para pagar esta deuda, con qué tasa, en fin, aquellos detalles que deben estar en este momento preguntándose. Ellos van a trabajar eso con la financiera que vaya a administrar esos recursos, porque la idea es que esos recursos no vayan a ser a fondo perdido en el tema del crédito. Bien. En el tema de la transformación son a fondo perdido. En el tema del crédito no. El tema del crédito tiene que ver para que ese monto, ese recurso, ese capital pueda ser movido permanentemente con otros beneficiarios posteriormente. Es decir, es un fondo que va a rotar ahí para poder beneficiar a mayor cantidad de transportistas. Ese trabajo lo van a hacer internamente entre la administración que tienen
con la financiera. Yo siento que puede haber financieras que pueden tener muy bajos intereses y costos administrativos, operativos del manejo de esos recursos muy bajos. Por eso es que hemos dejado para que sea una relación directa, que no haya una intervención muy del Estado en lo que va a hacer este trabajo, y ese directorio va a permitir que sea una relación honesta, abierta, transparente y beneficie realmente de manera directa al autotransporte de la mejor manera. Gracias por habernos explicado esto. Vamos a estar pendientes de todo ese trabajo que todavía queda por hacer y que además va a ser de interés, obviamente, del autotransporte y de todos los choferes en realidad en nuestro país. Que le vaya muy bien, ministro Zamora, que le vaya bien. Muchas gracias. Van a haber más informaciones sobre la agenda de reactivación de los hidrocarburos. Tiene que ver este tema con toda una agenda que estamos trabajando y que en algún momento habíamos hablado. Sí. Miriam, de que hasta el 6 de agosto vamos a tener ya un documento final de todo ese mecanismo y ruta crítica que deberíamos tener para reactivar los hidrocarburos en Bolivia. Les agradecemos mucho y lógicamente les decimos que este es un mandato muy fuerte de nuestra presidenta para que podamos aportar con ese proceso de reinserción económica de todos los sectores y obviamente podamos ir saliendo de esta crisis en la que nos encontramos. Muchas gracias, vamos a estar pendientes, que le vaya bien. Muy amables, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. A continuación, más información, por supuesto, estas son las 3 que usted tiene que conocer. La Torre Eiffel, el monumento más famoso de París, visitado anualmente por 7 millones de personas, reabrió sus puertas este jueves, después de un cierre de 3 meses debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Rusia anunció este jueves que planea concretar una caminata espacial de un turista para 2023, como parte de un contrato alcanzado con la empresa estadounidense Space Adventures. Este grupo estadounidense, junto con la empresa Energía, envió a 8 turistas a la ISS entre 2001 y 2009. Los anticuerpos que producen la infección del coronavirus tendrían un efecto a muy corto plazo, tanto que se sugiere que disminuyen a los 2 meses después del contagio. Así, lo acaba de concluir un estudio publicado en Nature, que compara los resultados del análisis de anticuerpos en sangre de pacientes positivos para el virus asintomáticos con los de casos confirmados y con síntomas. El contacto en directo. A ver, vamos a conocer cómo está este trabajo de rastrillaje que se está realizando en Sucre para detectar más casos de COVID. Estamos ya con nuestra compañera Marcela Zuleta. ¿Cómo estás? Un abrazo, Marcelita. Muchas gracias, Miriam. Muy buenas noches. Estamos junto al coordinador de este programa, Acción Médica Solidaria, respecto al COVID, junto al doctor Martín Maturano, quien es el coordinador. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23. Un importante trabajo que se va a hacer a partir de la próxima semana de rastrillaje y sobre todo solidaridad con la población ante el COVID-19. Así es, ante la escalada de casos que tenemos en el departamento de Chuquisaca, ante el inminente colapso del sistema sanitario departamental, es importante que el sistema de salud pase de una vigilancia epidemiológica pasiva a una vigilancia epidemiológica activa. Eso quiere decir que ya no esperamos a los sospechosos, a los sintomáticos en los establecimientos de salud o que llamen al call center, sino son las brigadas que se desplazan casa por casa, barrio por barrio, y en ese sentido hemos presentado este proyecto de acción médica solidaria. Son médicos profesionales voluntarios quienes han elaborado este plan de rastrillaje masivo en la ciudad de Sucre y en el departamento de Chuquisaca. Estamos hablando de 50 brigadas conformadas por médicos, enfermeras, bioquímicos, quienes van a realizar este rastrillaje y la visita casa por casa con 3 fundamentos importantes. Primero, de poder informar y orientar sobre el tema del COVID a la familia en la visita domiciliaria. Segundo, aplicar la búsqueda activa a través de la aplicación de un instrumento epidemiológico validado para buscar a los pacientes subclínicos y pacientes asintomáticos y con nexo epidemiológico. Y a estos pacientes de manera inmediata
aplicarles la prueba rápida correspondiente de acuerdo al protocolo. Si este paciente es positivo a la prueba rápida, de manera inmediata pasa a la reconfirmación por laboratorio PCR y de esta manera poder detectar precozmente los casos para, primero, poder aislarlos, segundo, para darles una oportunidad de vida para que este paciente pueda llegar precozmente a un establecimiento de salud y pueda salvar su vida. Hay zonas que se ha identificado en Sucre quizás donde ha estado ya el virus latente, donde se va a empezar cuando se empieza este trabajo de rastrillaje, doctor. Así es, esta coordinación con el Servicio Departamental de Salud ha georreferenciado las zonas de la ciudad de Sucre donde hay mayor nivel de contagio o mayor número de casos positivos, para que de esta manera, priorizando estas zonas de manera segmentada, zonificada y planificada, podamos hacer la intervención correspondiente. Muy bien, ahí está pues Miriam. Entonces se realiza un trabajo sobre todo solidario, comunitario, que va a iniciar la próxima semana, donde se está convocando sobre todo a funcionarios médicos que de alguna manera coadyuven en esto en la ciudad de Sucre, en un rastrillaje que se va a realizar casa por casa. Retorno contigo. Gracias por la información, porque vamos a mantenernos pendientes, Marcela, con relación a este tema, el rastrillaje que se va a realizar desde la próxima semana en Sucre. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Ayer el ministro de Educación dio a conocer que había llegado a un acuerdo con la Asociación Nacional de Colegios Privados para realizar los descuentos en las pensiones escolares, un tema que estaba siendo esperado ya hace varios meses por padres y madres de familia de nuestro país, después de que habíamos comenzado la cuarentena, después de que se cerraron los colegios y los chicos y chicas comenzaron a recibir clases a través del internet o el WhatsApp, con algunos problemas, como sabemos. Estamos esta noche con don José Antonio Pereira, que es representante de los padres de familia de colegios particulares. Los saludo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam, y un placer estar en tu programa, así saludar a todos los padres de familia. Y también nos acompaña don Gonzalo Butrón, que es representante de las unidades fiscales de Cochabamba. ¿Cómo está, don Gonzalo? Muchas gracias por la invitación y de verdad agradecido por habernos invitado al programa y también pues hacer llegar un cordial saludo a todos los padres de Cochabamba y del país entero. Nos hubiera gustado que el ministro de Educación nos acompañe en esta oportunidad, pero lamentablemente no podemos contar con su presencia. A ver, don José Antonio, ¿cómo le ha caído la información de que solamente se va a poder descontar del 6 al 28% en los colegios particulares? Primero, Miriam, queremos transmitir la preocupación de todos los padres de familia a raíz de que al 7º día declarada la cuarentena total, nosotros hemos advertido sobre las clases virtuales que eran totalmente ilegales. Apegados a la Constitución Política del Estado, a la ley Avelino Signani, hacemos este tipo de pronunciamiento por 3 oportunidades hacia el Ministerio de Educación donde no hemos recibido ninguna respuesta. Es más, hemos asistido por una sola vez al Ministerio de Educación, donde se ha malinterpretado nuestra presencia. Piensan que todos hemos estado de acuerdo, como según sus declaraciones del señor ministro. A raíz de las declaraciones del día de ayer, el señor ministro ha hecho enojar, si vale el término, a todos los padres de familia, ha incomodado muchísimo más a los padres de colegios particulares. Es por eso, en consulta con los representantes nacionales, se ha determinado de rechazar enfáticamente todo lo que ha emanado el día de ayer. Ahora bien, ¿en qué sentido la ilegalidad de las clases virtuales, don José Antonio? Primero, que no contempla en la Constitución Política del Estado, tampoco en la Ley 070 Avelino Signani Lizardo Pérez, y los padres de familia, en un inicio hacemos un contrato por 200 días hábiles, donde no indica en ninguno de sus incisos que las clases van a ser virtuales. Por eso, apegados a estas normativas,
También se encuentra hasta el día de hoy suspendidas las clases por los decretos supremos 4179 al 4245. Es más, el decreto supremo que ha emanado el señor ministro, el 4260, no indica cuándo se inicia las labores escolares en todos sus ámbitos, tanto fiscales, de convenio y particulares. ¿Ustedes le han dado alguna sugerencia, algún consejo, alguna idea como para poder aprovechar este tiempo, el tiempo que hemos entrado en cuarentena, por ejemplo? Primero que al señor ministro, en la única oportunidad que estuvimos reunidos, le hemos hecho notar lo que iba a suceder el día de ayer. Le dijimos que no saque este tipo de normativas porque va a ser los padres vamos a pensar que es una imposición de su autoridad, de su despacho. Mientras no lo haga, hemos hecho una propuesta que más bien convoque a ANDECOP, convoque a los padres de familia y a los medios de comunicación y de cara al pueblo, poder sacar este tipo de pronunciamientos para que no haya ninguna susceptibilidad de los padres. Pero el señor ministro nos invitó para el miércoles o el viernes de esta semana y él se adelantó al mediodía de ayer. Es más, nosotros hemos hecho una propuesta que no es descabellada, como se dice, que se haga la gestión 2021 y todo este tiempo que sirva para perfeccionar a los profesores, a los padres de familia, también a los alumnos, y preocuparnos solamente de los bachilleres. Esa fue nuestra propuesta, pero que nunca se ha tomado en cuenta y hoy en día tenemos que aceptar unas clases totalmente improvisadas, unas clases que están, le vuelvo a recalcar, que están al margen de la ley. Por eso que nosotros sacamos un voto resolutivo donde no vamos a cancelar un solo centavo mientras dure la cuarentena, amparados ya en los decretos supremos y las leyes que ya le he mencionado. Permítame hablar con don Gonzalo, porque él es representante de los colegios fiscales allí en Cochabamba, porque usted también tiene su posición en torno a esto, y los papás y allí en Cochabamba justamente han salido hoy a protestar. Don Gonzalo. Sí, evidentemente hoy día los colegios privados en representación han salido a protestar en rechazo y en repudio a este supuesto acuerdo que habrían firmado los padres de familia de los colegios privados. Nosotros como colegios fiscales estamos apoyando y respaldando a los colegios privados en una justa demanda. Nosotros hemos exigido desde el primer momento a que el ministro pueda sentarse a dialogar y puedan llegar a acuerdos y a consensos, pero reitero, dentro de un marco del diálogo, dentro de un marco de la concertación y no unilateralmente tomando decisiones que en vez de mejorar o en vez de apoyar a la situación en la que estamos viviendo, la empeoran y de verdad que pone mucho más en riesgo inclusamente la salud de los papás, porque sí o sí tenemos que salir a hacer escuchar nuestra voz y creo que es una verdadera pena que la primera autoridad educativa del Estado esté actuando de esa forma sin escuchar a los papás y por sobre todo sin tomar en cuenta todas las sugerencias que se le han hecho a partir de los primeros días que hemos empezado con esto de lo que es el COVID-19, ¿no? Con lo que usted me está hablando, justamente ahí se constata de que no ha habido un consenso con los padres de familia, solamente con la Asociación Nacional de Colegios Privados. Y hoy en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Educación y Salud está señalando que está trabajando en una ley de coordinación con los padres de familia. ¿Ustedes han escuchado de esto? ¿Don Gonzalo? Lamentablemente, Miriam, te reitero, creo que el error más grande que está cometiendo el Estado es de trabajar, ejecutar o proyectar algo sin tomar en cuenta la sugerencia de los padres de familia, o sin tomar en cuenta por lo menos a los representantes de cada uno de los departamentos. Y lamento mucho, ¿no?, de que se estén trabajando normas, se estén trabajando decretos supremos, se estén trabajando reglamentaciones, se estén sacando leyes, pero sin consenso, y esto está generando una convulsión absolutamente grande
plan de nuestro departamento, y ahí tienen los resultados. Tenemos federaciones de maestros que están en huelga de hambre, no solamente en el departamento de La Paz, acá en Cochabamba también, y los papás, si no estamos saliendo a hacer ese tipo de manifestaciones, es por respeto y porque también estamos temerosos de cuidar la salud de nuestros mismos padres de familia, y por precautelar la salud en especial, porque seguramente si no hubiera el COVID-19, este sería otro el escenario y estuviéramos seguramente con otro tipo de situación, porque lamentablemente, reitero, están sacando normativas, están sacando reglamentos, leyes, etcétera, pero sin consenso. No sé ni con quiénes están consensuando, y como lo que usted nos informa, acabo de enterarme que estén trabajando un proyecto de ley o algo así, lamentablemente, y no sé si tal vez los compañeros de La Paz, José Antonio, tienen entendido en este tema, pero en Cochabamba por lo menos no tenemos absolutamente nada, pese a que estamos abiertos al diálogo y a la concertación. A ver, a propósito, don José Antonio, justamente hay papás que dicen: hay que pagarles a los maestros, porque este tiempo realmente ha sido de mucho sacrificio, tanto para ellos como para los estudiantes, ¿no es cierto?, de tener que recibir clases a través del internet, de las plataformas para los que tenían plataforma, o del WhatsApp para quienes no contaban con aquello. Pero también ayer han dicho justamente dentro del Ministerio de Educación de que este podría ser un movimiento político que se está enfrentando al Ministerio de Educación al no querer aceptar este acuerdo. Miriam, es bien claro, la voluntad de los padres de familia ha sido abierto a todas las autoridades. Es bien claro que hemos asistido a las 3 invitaciones por la Cámara de Diputados en la Comisión de Educación y Salud, donde el señor ministro no ha asistido por las 3 oportunidades. Por eso que se le viene una interpelación a raíz de esta inasistencia. Es bien claro, Miriam, queremos recordarles, si no me equivoco en el número, es el Decreto Supremo 4266, donde habla sobre el salvataje de las empresas para cumplir con sus empleados. Los colegios particulares son una empresa privada, por lo tanto tienen que acudir a los bancos para cumplir con los maestros. Pero como siempre han visto, el bolsillo de los padres de familia, quieren volvernos a meter la mano al bolsillo en perjuicio de nuestra economía. Queremos recordarles que no es pagar por pagar. Lo que sí, aquí hay un padrino en el Ministerio de Educación, que es el señor Víctor Hugo Cárdenas, está avalando las oscuras intenciones de Andecov de querer hacer un cobro retroactivo desde marzo hasta junio. Y eso no lo vamos a permitir, y eso se ha decidido a nivel nacional. Por eso que nosotros, Miriam, nos mantenemos en el voto resolutivo, que no vamos a cancelar un solo centavo mientras dure la cuarentena. Muy bien, y a raíz de todo esto es que hemos escuchado que varios padres de familia estaban pidiendo incluso la renuncia del ministro de Educación. ¿Qué dice de esto, por favor, don Gonzalo? Bueno, Miriam, de verdad nosotros nos mantenemos también, al igual que nuestro estimado compañero José Antonio, nos mantenemos en el voto resolutivo que hemos emitido acá en Cochabamba, y que también esto está en relación y tienen conocimiento los colegios particulares. Nosotros no somos quienes para poder sacar o colocar a ministros, etcétera. Esa nunca ha sido la lógica de los colegios, en este caso fiscales y privados. Lo que nosotros queremos que se sienten en la mesa del diálogo, pero a dar soluciones concretas. Evidentemente que hay sectores radicales que han pedido el cambio de una u otra autoridad. No vamos a entrar en ese plano, porque obviamente van a querer desvirtuar nuestra movilización, indicando de que es una movilización política, que estamos empujando hacia otro lado, y de verdad de que no estamos en ese camino. Lo que queremos es una solución para los colegios privados, pero una solución coordinada, una solución responsable, una solución donde todos participen y no solamente vengan y nos pongan unos cuadritos y nos digan: este es el porcentaje. No sabemos cómo lo han hecho, no sabemos cómo lo han trabajado, y eso los papás de los colegios privados tienen que conocer, y nosotros como colegios fiscales tenemos que también conocer, porque muchos de nuestros padres de familia tienen también hijos en los colegios privados, porque no habían ya cupos en los colegios fiscales y tuvieron que emigrar a los colegios particulares. Entonces
este es un problema que no pasa por simplemente cambiar personas o simplemente pedir la renuncia no, es un problema donde debemos sentarnos absolutamente todos los sectores involucrados en educación, pero para sacar soluciones consensuadas, sin estar peleándonos con terminologías políticas no, yo creo que no es el escenario, más el escenario es en aquel en el que debemos estar conjuntamente, y obviamente si las autoridades no van a hacer caso a esto, tendremos que tomar las acciones jurídicas legales que nos competen, tanto con los colegios privados como los colegios fiscales, porque a ambos está perjudicando esta situación y no vamos a seguir permitiendo que esto vaya más adelante. Gracias, señor Butrón. Finalmente, señor Pereira, para terminar, el viceministro de Educación dijo que realizar una rebaja del 50% sería una hecatombe. ¿Qué le responde usted? Bueno, Miriam, saben todos los medios que vengo denunciando sobre las irregularidades que cometen los colegios particulares, no en su totalidad, una gran mayoría. A raíz de estos cobros abusivos que van realizando año tras año, disfrazados de aportes voluntarios, y de otras acciones que van en contra de la resolución 01/2020, nosotros habíamos pedido una auditoría a todos los colegios particulares. Es bien claro, ahora le hemos hecho conocer también al señor ministro de hacer una ley de transparentación de gastos. ¿Para qué? Para que podamos develar sus necesidades de todos los colegios y también para que se develen todos estos abusos que hemos venido denunciando por muchísimos años atrás. Es bien claro, Miriam, se ha opuesto Andecop, no sé por qué, parece que no quieren transparentar sus gastos. Nosotros no estamos en contra de los maestros, no queremos que se cierren colegios, pero tampoco vamos a permitir que se nos melle la economía. Hoy en día, gracias a esta pandemia, casi todos los colegios particulares nos encontramos como padres afectados económicamente. Y aprovecho para despedirme, Miriam, agradecer a todos los padres de Cochabamba, de Santa Cruz, de Oruro, de Tarija, por este tipo de movimientos que están haciendo, para que nos escuchen las autoridades, agradecidos con los colegios fiscales y de convenio. Yo fui parte y representante de los colegios fiscales y conozco cómo también se vive y se sufre. Solamente se está hablando en este momento de los colegios particulares. También tenemos que preguntarnos de los colegios fiscales, de los colegios de convenio, de la enseñanza en la área rural, que va a ser totalmente una lágrima, porque según el ministro, tienen que pensar, aquellos donde no llega ni el internet ni la televisión, tienen que pensar en comprarse pilas y dejar de comer un pan. Y eso es una realidad, no es una terquedad y tampoco no es una tosudez de los representantes. Por tanto, y aprovecho, a todos los padres de familia, seguirse manteniendo, de no cancelar un solo centavo mientras todo esté claro. Nosotros, como representantes, simplemente somos obedientes de las disposiciones nacionales que sacan todos los representantes nacionales. Muchísimas gracias. Gracias, señor Pereira, por haber estado con nosotros. Y lo mismo a usted, don Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, y reiterar nuestra apertura hacia cualquier tipo o a cualquier mesa de diálogo. Nosotros estamos prestos y reiteramos la predisposición de absolutamente todos los papás para poder de una vez solucionar el conflicto de la educación en general, no solamente de un solo sector, sino de absolutamente todos los sectores y así encarar absolutamente todos esta pandemia que nos está realmente desnudando en todos los sentidos de la palabra. Que les vaya muy bien, muchísimas gracias. Y antes de cerrar esto, simplemente mandar nuestra salud y solidaridad con los maestros y recordar que ellos también son padres de familia y que están viviendo, al igual que ustedes, esta misma situación y esta misma realidad. Vamos a una pausa, por favor. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. ¿Qué le digo? Nos ha quedado corto el tiempo, hoy hemos tenido temas importantes. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Estamos pendientes de todo lo que ustedes piensan, analizan y obviamente nos van pidiendo a través de las redes sociales. Un abrazo grande, tenga un buen descanso.